Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde nos esté mirando. Mi nombre es Ariel Romo, bienvenidos a mi canal. Soy pastor de la iglesia Parar Viva Navarra. Es una alegría, como siempre digo, y no me cansaré de decir, poder compartir la palabra de Dios. Para la edificación de la iglesia, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sobre todo estos temas que estamos compartiendo juntos esta semana, acerca de la suficiencia de las Escrituras, basada en la epístola de Timoteo, ¿no? 2 Timoteo, capítulo 3. Hemos estado viendo el versículo de 14 al 17 y en especial los versículos 16 y 17. Y hoy vamos a culminar con el versículo 17, que realmente es precioso poder compartir los beneficios de la palabra de Dios, ¿no? Que nos dice que es útil y suficiente para enseñar, ¿no? El camino de salvación, para poder ser, como dice allí, reprendidos, ¿no? Redarguidos, para que podamos cambiar de dirección. Es útil para poder corregirnos, para poder encaminarnos, ¿no? Más centradamente, ir en la dirección correcta, ¿no? O sea, volvernos a encaminar en las cuestiones que a veces no estamos yendo por el buen camino, por decirlo de una manera, y instruir en justicia, ¿no? Ser disciplinados en las cosas rectas, buscar lo que es correcto. Todo eso nos sirve la palabra de Dios, nos es útil. Ahora, me encanta porque el versículo 17 nos va a decir que esa suficiencia de las Escrituras, dada por Dios en su palabra, es con un propósito. Dice, a fin, o sea, con el propósito, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como hemos visto, hemos hablado de muchas palabras, ¿no? Hemos visto que es enseñar, que es redarguir, hemos visto ahí en su origen, en el idioma original. Y la verdad que es bonito poder practicar el hecho de conocer de dónde viene la palabra, ¿no? En su idioma original. Y cuando leemos a primera vista, dice, a fin de que el hombre de Dios, fíjate que esta misma palabra, hombre de Dios, Pablo se la repite a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Él dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿no? Y de lo que venía diciendo de atrás. Pero le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios. Y con esto, ¿qué quiero decirte? Que se está refiriendo a aquellas personas que nos vamos a dedicar a la palabra de Dios, a poder hablar de la verdad de Dios. Entonces, el propósito de ser instruidos, enseñados, corregidos, reprendidos, disciplinados en lo correcto por la palabra de Dios, es necesario para que podamos cumplir ese propósito. Nosotros, ¿quiénes? Aquellos que vamos a compartir la palabra de Dios, ¿no? A hablar de la verdad de Dios. Así que, querido hermano, está hablando a todas aquellas personas que predicamos la palabra, ¿no? La palabra de Dios nos va a hacer, como dice aquí, que seamos perfectos, ¿no? Y ahora decimos, bueno, ¿y perfecto qué? ¿Sin pecado? No se está refiriendo a ese tipo de perfección, ¿no? Ahí la palabra perfecto, exartizo, es una palabra que viene hablando de ser hecho apto para un propósito, para un cierto uso, para una función. La palabra también da la idea de adaptarse para llegar a una meta. La idea también de esta palabra habla de ser hecho útil para un propósito. O también da la idea de ser equipados para toda buena obra. Que, creo yo, se refiere bien al texto, esta última frase que te he comentado. A fin de que el hombre de Dios esté equipado, ¿no? Sea equipado para toda buena obra. Sea hecho útil para toda buena obra. Sea apto para toda buena obra. Sea su vida adaptada para llevar su vida a toda buena obra. Así que es hermoso poder compartir todos estos principios de la suficiencia de las Escrituras a nuestra vida. Ahora, ¿por qué digo esto? Dice, para toda buena obra. ¿A qué obra se referirá allí Pablo a Timoteo? También te invito a que me acompañes un poquito antes. Pablo le va a decir de qué se tenía que ocupar Timoteo. Y lo vemos en el versículo que les comenté recién, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Acompáñame y dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué dice? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Son todas esas características, son todas las funciones de poder llevar la buena obra de lo que Dios ha preparado, como dice también Efesios, de antemano para nosotros, ¿no? Meternos en la tarea de hacer justicia, de vivir en piedad. La piedad, recuerden que significa todo lo que es la devoción a Dios, todo lo que significan los actos hacia Dios, ¿no? Son actos piadosos, actos de acuerdo a lo que Dios quiere.
y cómo quiere hacerlos, ¿no? Entonces, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todas estas cosas son las cosas que vos y yo debemos seguir. Son todas buenas obras en nuestra vida. Usar la fe, usar el amor, usar la piedad, usar la mansedumbre, usar la justicia. Todo lo que esté en nuestra mano, dado por Dios a través de la Escritura, debemos ser usados en esas áreas de la vida. Ahora, quiero comentarte algo importante porque Pablo le está diciendo, mira, la Escritura es suficiente, Timoteo. Te es útil para todas estas cosas y te va a capacitar para todas estas cosas. Pero, ¿cómo llevo a la práctica esto? ¿Cómo llevo a la práctica estas buenas obras? He conocido la palabra, lo sé que me instruye para todo esto, pero ¿cómo lo aplico? Mira, sabemos que la respuesta me vas a decir, o lo estás pensando, es que lo tengo que poner en práctica. Sí, ¿cómo se pone en práctica? Y haciendo, bueno, sí, la respuesta es correcta, hay que obedecer. Pero quiero darte 3 puntos de vista que Pablo también en la misma carta le va a dar a Timoteo, para que no nos despistemos. Porque quizás nos encontremos en alguna de estas situaciones que no son para nada agradables a nuestro Salvador Jesucristo. Allí, mira, hay personas que usan la instrucción de la palabra de Dios solo como conocimiento. ¿Por qué digo esto? Mira, 2 Timoteo, un poquito más atrás, donde estamos leyendo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice allí la palabra de Dios. Porque estos son los que se meten en las casas, ¿no? Están hablando de estos hombres que llegarán en los últimos momentos, ¿no? Hombres realmente, cuando tengamos esos tiempos peligrosos que estamos viviendo, ¿no? Amadores de sí mismos. Pero fíjate lo que pasa. Estos hombres engañan a quiénes. ¿A quiénes engañan estos hombres? Fíjate, el versículo 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujercitas, estas mujeres que está hablando, dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta? Hay posibilidad, querido hermano, que solamente use la palabra de Dios para ser una persona con conocimiento, pero que nunca llegues a conocer a Cristo. ¿Sí? Solamente que uses la palabra de Dios para tener información en tu cabeza y no para amar a Cristo. Y no para llegar a amar cada día su verdad. Mientras más le conozco, más quiero saber de Él. Pero hay personas que solamente han adoptado con la palabra de Dios un libro de información. Y Pablo dice, a estos posiblemente sean engañados y llevados a cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no aman la verdad, no aman al Señor de la verdad. Solamente reciben información a través de ella. Pablo también va a decirle a Timoteo que se cuide de otras cosas. Fíjate, el capítulo 2, versículo 23, esta suficiencia de las Escrituras a veces es también mal usada. Primero, el aprender sin aplicar. Luego podemos encontrar que podemos aprender, pero solo para discutir. Y esto lo vemos aquí. ¿Recuerdan? Primer punto. Estas mujeres que siempre estaban aprendiendo, pero no conocían la verdad. ¿Sí? Nunca aplicaban lo que aprendían. Solo era mero conocimiento. No amaban a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de aprender para aplicar. Y debemos tener cuidado de aprender, no para discutir. Fíjate lo que dice el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El versículo 22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Recuerda? Con los de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que éstas engendran contiendas. Hay gente que solamente escudriña las Escrituras para discutir. Y vemos que son personas realmente amargadas. Realmente son personas que están siendo usadas prácticamente como un mundano. Se pelean, se gritan, se insultan. No, querido hermano, la palabra, debemos aprender la suficiencia de las Escrituras, esto que es tan precioso en ella misma, para poder convencer a la persona, para llevar a los pies de Cristo. Por eso quiero aclararte que no estoy hablando de contender ardientemente por la fe. Eso sí lo debemos hacer. Está acá hablando de cuestiones necias e insensatas.
Y vos ves en las redes personas discutiendo por cada tontería secundaria, en vez de hablar y defender las verdades que también están siendo atacadas y tergiversadas. Y en eso nos callamos las bocas. ¿Por qué? Porque quizás eso sea algo que igual tenemos que aprender muchísimo más que hablar de la filosofía de cuestiones necias, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de aprender, pero para aplicar. De aprender, pero para no discutir. Y lo que debemos hacer, el consejo también se lo dijo Pablo un poquito antes de Timoteo. En el capítulo 2, versículo 21. Miren lo que dice allí. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumentos para honra, santificado, y que dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, si nos despojamos de todas estas cosas, ¿no? De las cuestiones necias, de aprender la palabra de Dios solamente para informarlos y no aplicarla, si nos despojamos de esas cosas, seremos útiles al Señor y estaremos dispuestos para toda buena obra. Lo mismo que nos acaba de decir el versículo 17 de Pablo a Timoteo. Así que, querido hermano, quiero hacerte 3 preguntas para ir terminando, ¿sí? ¿Vas camino a la perfección? Pero quiero decirte algo. Sin Cristo y sin la verdad, no podrás hacerlo nunca. Sin amar a Cristo y sin amar a su verdad, nunca podrás, lo que dice el versículo 17, ser útil, preparado para toda buena obra. Perfecto, maduro. Sin Cristo y sin la verdad no se puede. Por eso es el propósito de escudriñar las Escrituras, para ser usado de esa manera. El camino a la perfección es con Cristo y con su verdad. Si no, no vas a poder hacerlo, querido hermano. La segunda pregunta que quiero hacerte es, revisa cuando te confrontan con algo, ¿usas los textos que a ti te convienen, los que esos obedeces, y no cuestionas ni ves ni tratas de obedecer a aquellos que no te convienen? Tenemos que tener cuidado, querido hermano. A veces nos obedecemos solo lo que nos conviene, o solo lo que nos interesa obedecer. Pero la palabra de Dios dice que debemos obedecer toda la Escritura. Fíjate que creo que todos nosotros, querido hermano, quiero serte sincero, todos nosotros en algún momento, cuando nos cuestionan algo, le decimos, sí, pero yo obedezco tal cosa, y empezamos a excusarnos. Y ponemos énfasis en lo que obedecemos. Pero en lo que no obedecemos, que nadie se mete conmigo. ¿Sabes por qué? Porque somos hipócritas. Todos en una proporción somos hipócritas. Nos es difícil aceptar que nos equivocamos. Nos es difícil mostrarnos tal cual somos. Recuerden que la palabra hipocresía viene de actor, ¿no? Hermano, el mejor hipócrita es aquel que hace que los demás crean que es lo que no es. Así que cuidémonos de estas cosas. Hermano, por eso la Escritura dice en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. No seamos hipócritas. No solamente observamos algunas cosas y otras no. Todo el consejo de Dios debe ser enseñado y puesto en práctica. ¿Por qué? Porque nos hará perfectos, maduros, aptos, equipados para poder llevar adelante toda la obra de Dios que Él ha dispuesto de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te bendiga. Espero que haya sido bendición el contenido de esta serie que hemos terminado aquí. Y quiero hablar más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan rica. Y te espero en la próxima serie, donde vamos a hablar de los conceptos de que la misma Biblia habla de sí misma. La misma Biblia habla de sí misma. Te espero en la próxima serie. Dios te bendiga y que esta semana puedas aplicar todo el consejo de Dios para estar preparado para ser usado en todas las cosas que el Señor quiere usarnos en esta vida. Dios te bendiga.